Mezclar al maligno en estas cosas, teniendo en cuenta cómo llevamos la mañana entre micrófonos. Meter al maligno es cosa de luteranos, tampoco vamos a venirnos arriba. Bueno, lo de Lutero ya sabemos, lo de Lutero ya sabemos que son cosas que no nos afectan a nosotros. Pero bueno, no afecta, pero yo veo aquí mucha gente de pie, no sé, aquí hay ganas de linchamiento. Yo creo que aquí ha habido endemoniamiento y no puede ser de otra manera, pero en cualquier caso, sobre brujería tendremos que hablar también, para dejar claro quiénes y quiénes no pueden sacar de dudas al respecto de lo que es lo de las brujas, lo de los brujos y lo de la brujería. La brujería. No, además que no estamos aquí financiados por el Ministerio. Vamos a dar paso directamente a la siguiente mesa sobre brujería, creo que también con unos ponentes de excepción. Con lo cual, sus paternidades hagan el favor de salir de la sala, que están ustedes pesados. Y vamos, por tanto, a comenzar con la siguiente mesa con doña Elvira Roca, don Jaime Contreras y doña María José Solano Franco. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en esta mesa con don Jaime Contreras y doña Elvira Roca Barea. Yo antes de darle la voz a ellos, que son los que saben, quisiera hacer una breve paseo, porque yo he sido invitada, Javier me invitó a esta mesa como en calidad de editora, ¿no? Soy la codirectora de una pequeña editorial que reedita libros clásicos de aventuras. Entonces me ha parecido oportuno abrir esta mesa interesantísima de brujería, religión e inquisición, que ya el tema daría para 3 ciclos completos, cada uno ocupándose de uno de esos conceptos. Pues sí, yo quería abrir esta mesa haciendo un pequeño paseo por una mirada sobre esta temática, pero desde lo libresco y lo aventurero. Como el tiempo es limitado, pues lo leeré brevemente. Tal vez la imagen más esclarecedora de la brujería, la imaginación infantil de aquella niña que conocí, fuese don Francisco de Goya, cuya obra solía aparecer en los libros de texto ilustrando tanto los manuales de historia como los de literatura. Nadie mejor que él supo crear una iconografía crítica de la superstición, usando la pintura como metáfora. Luego aquella muchachita tuvo la suerte de contemplar en persona el Aquelarre, un óleo de fines del XVIII, que se conserva en la Lázaro Galdiano, en Madrid, donde el diablo, bajo la forma de un macho cabrío, es adorado por un grupo de brujas que le ofrecen niños en sacrificio, y aquella visión en color, bajo un cielo de un añil amenazante, le causó más impresión que todas las pinturas negras que pudo contemplar después. Luego llegaría el cine, pero sobre todo la literatura, donde una jovencita, esta joven lectora, podía y debía mezclarlo todo. Por sus ojos asombrados de lectora de infantería pasaron sin filtro Las brujas de Salem, La letra escarlata, La hora de las brujas y El misterio de las catedrales, El diablo enamorado, de Cazotte, El nombre de la rosa, El Clou Dumas. Y, por supuesto, en el colegio, cuando entonces se estudiaban esas cosas, El diablo cojuelo, La Celestina, El patrañuelo. Todos ellos fueron creando una dimensión literaria en el imaginario de esta lectora de la brujería, del tema que tratamos hoy aquí, ¿no? Por supuesto que su paso por la Facultad de Historia le ayudó a ordenar el conocimiento, contextualizando de manera genérica los hechos, las instituciones, los personajes, los antecedentes y las consecuencias, y accediendo ya a fuentes más serias, claro, como Jean Bodin, Martín del Río, Peter D'Abando, el Canon Episcopi o el imprescindible Maejus Maleficarum. Sin embargo, la vinculación laboral durante 10 años con la Real Academia Española, donde trabajé, arrojó en la lectora adulta que soy una mirada definitiva sobre la dimensión del tema que hoy tratamos, al volver a leer ya de una forma madura, sistemática y profesional El Quijote, donde nada deja de señalarse, y este tema tan literario no iba a ser menos. En El Quijote la magia constituye un elemento narrativo importantísimo. Encantadores, como saben todos los que están aquí, encantadores, símbolos, cuevas, magia. Cervantes conocía sus antecedentes literarios, los había leído casi todos, y los que no los conocía muy bien por referencia, ¿no? Tanto los griegos como los latinos, y había leído con mucho cuidado a Torquemada, ese jardín de flores curiosas donde se discute ampliamente estos temas, apoyándose en la Biblia, por supuesto, en Plinio, en Plotino y en San Agustín, inevitablemente. También conocía a Cervantes los peligros, lo conocía muy bien, de hablar en demasía de estos temas, ¿no?
Por eso su mirada genial supo encauzar este espinoso tema, transformándolo, como todo lo demás, en lúcida y amarga sonrisa. Y yo quería leer un trozo, vamos, es un ejemplo de ese humor cervantino tan característico, tan terrible, ¿no? Por otro lado, lo que eso escondía. Y dice Don Quijote: mira, Sancho, he considerado bien la extraña habilidad de este mono y hallo por mi cuenta que sin duda este maese Pedro, su amo, debe tener hecho un pacto tácito o expreso con el demonio. Y le dice Sancho: si el patio ese espeso del demonio es así, debe ser sin duda muy sucio patio. Y el pobre Don Quijote se esperaba, le decía, no me entiendes, Sancho, no me entiendes, ¿no? De esa manera tan cervantina, Cervantes nos acercaba, nos descubría ese mundo de brujería y de magia. Y no quiero terminar sin recordar a otro de los personajes literarios absolutamente olvidados, que también conocí entre las atiborradas estanterías de la Real Academia Española, que es Enrique de Villena, conocido como el nigromante, un artífice de la leyenda a la española del Gollum. Hasta el mismísimo Cervantes, 300 años después, escribiría la llamada Leyenda de la Cueva de Salamanca, que, aunque redactada en tono burlesco, recuperaba la memoria de este personaje y de su extraña y singular vida. Pues así, con el humor y con el misterio, dejo la literatura y doy paso a la historia, y en la voz de don Jaime y de doña Elvira Rocabaria, que son los que de verdad saben. Muchas gracias. Les dejo con doña Elvira. La veteranía es un grado, don Jaime. No. Arranca tú. ¿En serio? Son ellos los que mandan, ¿eh? Yo aquí... Bien, pues buenos días a todos, muchas gracias. Antes de empezar tengo que agradecer al Ateneo Espiraliense mi presencia acá. Es la primera vez también, como Ricardo, que estoy en el Ateneo, después de haber venido y haber trabajado en el archivo histórico, el archivo del Escorial, donde he pasado algunos de los momentos más tensos y más agradables de mi vida. O sea, que me encuentro como en casa. Bien, la dirección de la jornada me indicó que abordara el problema de la brujería bajo la perspectiva inquisitorial. Y bien, en principio tengo que indicar algunas consideraciones de naturaleza previa. En primer lugar, la palabra bruja nace en el Pirineo aragonés, o mejor dicho, más que el Pirineo aragonés, el Pirineo francés. Y nace a finales del siglo XIII como consecuencia de un cambio cultural importante, que es la crisis de la Baja Edad Media, donde aparece la figura de Satán robustecida, con una especial singularidad en torno a la configuración de Satán como un canon específico distinto de la figura del diablo que tradicionalmente venía funcionando durante toda la Alta Edad Media, incluso en la época anterior. En realidad, la historiografía ha escrito poco sobre Satán. No hay una historia importante del diablo en la cultura occidental. Yo tengo que recordar la figura importante de Caro Baroja en su libro de las formas religiosas en la España moderna y contemporánea, que él intenta hacer un trabajo importante sobre la figura de Satán. Lo que quiero indicar es que a mediados o a finales del siglo XIV y XV, la figura de Satán está totalmente codificada. Y codificada en sus formas externas, en el imaginario colectivo de Satán como una figura de macho cabrío, que tiene importancia para determinar las voluntades de las personas a las que exige una determinada adoración específica. La característica fundamental de este nuevo sujeto, de esta nueva idea diabólica de Satán, es que exige la adoración y forma parte de una secta. Es el jefe de la secta de los brujos y las brujas. Paralelamente, en la Europa de los siglos XIV y XIV existían formas esotéricas muy próximas, muy criticadas por parte de la Iglesia,
pero en las que Satán no tenía esta especificidad concreta y diabólica. Satán tenía unas connotaciones distintas. Quiero decir con esto que en la Baja Edad Media se codifica la figura de Satán como personaje clave de la secta de adoradores de brujos y de brujas. Y esto es importantísimo determinar porque se realiza en torno al reforzamiento teológico en torno a la figura de Satán. Son los dominicos, fundamentalmente, los que elaboran esta figura novedosa. Y concretamente dos de ellos, como decía el profesor Martínez Millán, dos de ellos los que, desde el punto de vista teológico, refuerzan la figura de Satán en torno a un manual que se llama el Maleus Maleficarum, que es un texto que a partir de ahora tiene un éxito extraordinario. Estoy hablando de 1486, un texto que va a ser el manual de los perseguidores de brujos y de brujas en toda Europa. El manual de Maleus Maleficarum tiene dos autores, dos dominicos alemanes, Spengler y Kramer, y a partir de ese momento todo lo que se dice sobre brujas está referido a ese tema. Por lo tanto, cuando se acusa a una persona de brujería, lo que se hace en relación con ese manual, y los inquisidores y los jueces que juzgan ese delito lo elaboran con criterios específicos en el manual del Maleus Maleficarum. Y esto me parece importante porque configura una novedad específica. La bruja es un fenómeno moderno relativamente, aparece en la época moderna, mientras la hechicería, los sortilegios o los nigromáticos, todo ese mundo esotérico tenía una referencia a Satán, o mejor dicho, más al diablo, que no estaba tan codificado ni muchísimo menos. Por lo tanto, tengo que, para empezar, hacer la distinción entre esas corrientes esotéricas, hechiceriles, sortílegos y nigromáticos, que la Iglesia va a procesar, pero lo hace de una manera absolutamente distinta a la figura de la bruja tal y como está codificada en el Maleus Maleficarum. Esto me parece muy importante. Por lo tanto, cualquier reflexión que hagamos en torno a la brujería, hay que decir que la bruja es un invento en torno a la figura satánica como formando parte de la secta de adoradores. No sé si esto Muy bien, sí. puede servir para empezar. Para empezar, sí. Le damos la palabra a doña Elvira. Bueno, yo quisiera un poco, siguiendo lo que don Jaime ha ido exponiendo, precisar que la brujería, como ha dicho él, es un fenómeno característico de la Edad Moderna. Es decir, hay una idea corriente o común, que el cine ha hecho mucho daño, El nombre de la rosa entre ellos, que lo de quemar brujas es una actividad típicamente medieval. No es cierto. Es decir, la primera condena por brujería de que se tiene noticia en la Europa occidental es de 1324, Lady Alice Kirner y su doncella, que fueron condenadas por ese delito, que hasta ese momento, aplicando lo que se llamaba el canon episcopil, que es del 906, no se consideraba más que como una actividad, podríamos decir, desdeñable, condenable, supersticiosa, etcétera, pero desde luego nada que fuese relevante. Es decir, el fenómeno de la caza de brujas es algo típicamente de la Edad Moderna. Y entonces, como lo vemos nacer, cabría quizás preguntarse qué circunstancias fueron las que provocaron el que de repente esta actividad de la brujería se convirtiese en un fenómeno tan extendido que diese su lugar a esto que llamamos la caza de brujas, etc. Y ahí hay que tener en cuenta pues varios factores, ¿no? Y que normalmente no se suelen considerar, es decir, si no juntamos varios fenómenos coincidentes en el tiempo, no vamos a entender por qué aparece el fenómeno de la brujería en un momento determinado, ¿no? Y vamos a ubicar esto en el tiempo, cronológicamente. Todavía a lo largo del XV las condenas por brujería son raras, empiezan a abundar en la segunda mitad del siglo XV, van subiendo a lo largo del siglo XVI y alcanza su paroxismo en el periodo que va desde 1550 a 1600
50 aproximadamente, para ir languideciendo en la segunda mitad del siglo XVII y ser ya raras en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué circunstancias confluyen ahí? Pues hay que tener en cuenta varios asuntos, ¿no? Y uno de estos asuntos muy importante es, claro, una pregunta que hay que hacerse. No había antes brujas, existe sí, pero una cosa es que de vez en cuando alguien juega al fútbol o que tú tengas 3 ligas funcionando al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué de repente hay 3 ligas funcionando al mismo tiempo? Pues hay que tener en cuenta que a lo largo del siglo XV y sobre todo en su segunda mitad se va produciendo lo que yo llamo el prestigio del ocultismo, el prestigio del hermetismo. Ustedes están sentados en un templo del hermetismo que es el Escorial. El Escorial, que como edificio es realmente, probablemente, la manifestación arquitectónica más cumplida de lo que es la inspiración hermética en su tiempo y que tiene la biblioteca más importante de este tipo de asuntos de su época. Don Jaime no me dejará mentir, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado a este prestigiar el ocultismo, lo esotérico, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues hay que tener en cuenta ahí varias cosas. Una de ellas es que Bizancio se está viniendo abajo y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Desde el concilio de Ferrara, que comienza llamándose de Ferrara y luego se llama de Florencia, etcétera, etcétera, empiezan a llegar de Bizancio eruditos griegos, sabios, que van dándole al neoplatonismo una importancia extraordinaria hasta que los Medici crean esa academia neoplatónica, y con ellos vienen textos que habían sido mal conocidos y poco conocidos o apenas por referencias, que son fundamentalmente, voy a citar el más importante, pero hay más, los textos herméticos que se atribuyen a Hermes Trismegisto. El prestigio que adquiere esta literatura esotérica es extraordinario, vinculado como está a la llegada en la misma corriente de textos que son fundamentales en la historia de la cultura occidental. Les voy a decir 4 cosas. Por ejemplo, hasta que no vienen, tengan en cuenta que la importancia de este concilio es extraordinaria, y es tan extraordinaria como que Juan VIII, paleólogo, viene. Es decir, el emperador de Bizancio viene porque la situación de Bizancio es extraordinariamente difícil, muy compleja, y se ve como posibilidad que la unificación de las iglesias sea un foco de resistencia que permita a Bizancio resistir, aguantar el empuje de los turcos, ¿no? Y entonces empiezan a llegar a Italia hombres, pues ya te digo, para que al concilio acuda un emperador ya se ve que el concilio era muy importante. Pero aparece Basilio Besarión, Georgios Escolaros y el más importante de todos, que es Georgios Gemistos Plezón, por ejemplo, un hombre importantísimo en la aclimatación de este neoplatonismo cargado de tendencias herméticas. En el año 1463 Cosme de Medici compra un manuscrito que es el texto que será el canónigo del corpus hermético en la Europa occidental. Y en el año 71, 1471, miren las fechas, 1471 Marsilio Ficino lo publica en latín. Y a partir de ese momento esos textos, que eran poco conocidos, mal conocidos y muy corruptos en sus versiones occidentales, se convierten en una moda extraordinaria que va a ir desde lo más bajo hasta lo más alto. En lo más bajo tendremos hechicería, brujería, sapos y ese tipo de cosas, y en lo más alto tendremos gigantescas cantidades de tratados del tipo de brujería. Yo he traído aquí como el nombre de 60, una barbaridad. Si no tenemos en cuenta este prestigio, no podemos entender la modificación que va del canon episcopi al Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum entendido como la declaración oficial de un cambio de criterio, pero es que ese cambio de criterio tiene lugar en la legislación eclesiástica y también en la legislación civil. Voy muy rápido y voy a contar algo porque lo tengo que contar. Con Marsilio Ficino, o sea, hay momentos en la vida de un investigador que no están pagados con nada. Uno de esos momentos de mi vida de investigadora fue aquí en esta biblioteca, cuando investigando la vida de quien yo creía autor de una traducción de Frontino era un error, Diego Guillén, encontré un documento de ese Diego Guillén enviado desde Roma a Diego de Gómez Manrique, tío de Jorge Manrique, una carta
en la que le envían precisamente la primera traducción que se hace al español de los textos herméticos de Hermes Trismegisto, que él había traducido del latín de los textos del siglo XIX. Si ustedes juntan esa moda, el conflicto religioso de una virulencia tremenda en la Europa occidental como no había habido otro, la imprenta y el poder de las imágenes empiezan a expandirse, es decir, y el genio extraordinario de Cranach, de Durero, etcétera, 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 alumbrando imágenes relativas con la brujería. Sumen cosas, un enorme conflicto religioso, una moda de lo esotérico, lo mágico y lo hermético, como no había habido otra, las imágenes y un problema climático extraordinario, el siglo maldito, que lo llamó Geoffrey Parker, tienen un montón de componentes que le van a permitir entender por qué en un momento determinado se produce esta explosión de creencia en la brujería que dio lugar como reacción a una caza de brujas, es decir, a la búsqueda y la persecución de lo que se entendía que era el mal en sí mismo. Hemos planteado el contexto, ¿no? El primer contexto. Yo quería preguntarle, profesor, acabamos de hablar, ¿no? Acabamos de escuchar que el corpus de hermenéutica fue fundamental y es verdad, como uno de esos caldos de cultivo para todo lo que vendría después. Pero ¿en qué momento, cuál es el eslabón fundamental que une sabiduría al final, magia, hermenéutica y brujería? Bueno, yo creo que fundamentalmente el punto de conexión es a finales del siglo XV. Y creo que el momento clave está en la obra específica de reflexión o de creación de ese campo semántico complejo que va de la hechicería a la brujería, es el Maleus. Pero sin embargo tengo que indicar que esos dos campos, aunque pueden converger, se mantienen de alguna manera separados. Es decir, hay una percepción de Satán o del diablo muy mediterránea, muy específica, muy tradicional, que contrasta con la figura satánica elaborada en el centro y norte de Europa. El Maleus fue leído mucho en España, pero realmente no despertó los entusiasmos que despertó en Europa, hasta el punto de que el escepticismo en torno a la figura de Satán en los intelectuales, de los teólogos y juristas españoles, fue relativamente importante. Y esto explica el caldo de cultivo de donde puede salir la figura fundamental de Alonso Salazar Frías. Y no solamente él, el conjunto de juristas y teólogos estudiosos en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Alcalá fundamentalmente, que son un poco escépticos ante el poder de Satán tal y como es configurado en el canon. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de este complejo campo, tenemos que empezar a distinguir bien entre la hechicería, que tiene un trato con el demonio un tanto específico, pero no codificado como la secta de adoradores de Satán, y el caso concreto de la configuración de la bruja satánica según los modelos europeos. Y tengo que hacer una referencia importante en este campo. Creo que si ustedes se leen el famoso texto de Cervantes sobre el coloquio de los perros, ahí encontrarán ustedes la percepción cervantina en torno a la hechicería que no frente a la brujería. En el coloquio de los perros, Cervantes se recrea en la configuración de tres grandes y maravillosas brujas. Una de ellas es la Montiela, otra es la Cañizares y otra es la Camacha. El texto o los textos de Cervantes en frente a estas dos personas explican perfectamente el discurso de la hechicera, que aunque se considera discípulo de Satán, no lo es de la misma manera que en la configuración del Maleus. Por ejemplo, leo, la Cañizares dice que se sienta como discípula del diablo, pero dice que nunca
de lo que le preguntamos, el diablo responde a derechas, por ejemplo. Él no sabe nada de lo porvenir, y si actúa en el mundo es porque Dios se lo permite, por nuestros pecados. Porque sin su providencia no puede ofender a una hormiga, dice la hechicera. Y más con todo este señor ejerce su fuerza sobre las hechiceras, y sin embargo le dice, con hacernos 1000 burlas no le podemos dejar. Porque el vicio de la bruja consiste en que se vuelve naturaleza, dice Cervantes. Naturaleza debilitada que deja el alma embotada, inútil, floja y desmalazada. Y al final confío en que Dios, que es bueno y misericordioso y sabe lo que ha de ser de mí, me salvará y me llevará a su providencia, aun siendo mala como soy y discípula del diablo. Este texto es absolutamente capital de esa corriente cultural de hechicería, de cultura tradicional, que se puede encontrar en las fuentes inquisitoriales con mucha facilidad, pero que hay que distinguirla claramente de la figura satánica, que es la que produce el aquelarre tal y como está estudiado en el Maleus, y que, bueno, nosotros tenemos el caso paradigmático, que luego hablaremos de él, del famoso auto de Logroño de 1610, en el que aparece la configuración de las brujas tal y como en el Pirineo Navarro, tal y como es definido en el modelo del Maleus Malefica. Hablaba doña Elvira, hablaba usted hace un momento, que ese encuentro mágico, ¿no?, con la bibliografía, con las traducciones, cómo se pasa, cómo es, por seguir con su hilo, que me parece interesantísimo, cómo pasamos de la hermenéutica, de la ciencia, del conocimiento, cómo se transforma eso en esta Europa, en esa Europa que estamos viendo ahora, en superstición, cómo se adueña la Iglesia. Bueno, es que el hermetismo siempre fue un conocimiento paracientífico, es decir, se entiende que hay una serie de conocimientos. Esto es lo que fundamentalmente puede encontrar uno en los textos de Hermes Trismegisto y en toda la tradición hermética. No es ninguna tontería. Este edificio está construido sobre la base de la sabiduría salomónica, etcétera, etcétera. Felipe II reunió una de las bibliotecas más espectaculares de su tiempo, ¿no? Sobre la idea de que hay un conocimiento que no es perceptible a simple vista y que hay que alcanzarlo por medios que no son evidentes. Y a partir de esos medios que no son evidentes, pues deje usted volar su imaginación en cualquier sentido. Es decir, es muy difícil que uno pueda separar en este tiempo la química de la alquimia y la astronomía de la astrología. En esta época no son separables, y aunque nos duela el orgullo, la pura verdad es que hemos sacado la ciencia, pero con unos enormes esfuerzos, de todo un terreno que era pura superstición y no sin fatigas, y no hemos sacado la ciencia para siempre, que se nos cae de vez en cuando en el mismo territorio, ¿no? La importancia de esto es que si se fijan ustedes, tengo aquí una imagen que si puedo proyectarla, no sé si es posible. ¿No es posible? Pues no. Bueno, traía el comienzo de un libro, de un texto que ha sido importantísimo en la idea que ustedes tienen de los acontecimientos de Zugarramurdi, que es el caso de brujería más espectacular de la península ibérica, ¿no? Y que es la obra o la portada del libro de Pierre Delancre, Tableau de l'Inconstance, tal y como él lo publicó en 1612, después del episodio, o sea, de lo ocurrido en ¿dónde? Pues esta es la cuestión. Porque el episodio de Zugarramurdi no puede entenderse sin la presencia de Pierre Delancre, que es un juez francés, un juez que es enviado al labor, un juez de Burdeos, de origen... él había cambiado su apellido, pero realmente si hubiera sido del Pirineo, o sea, de la Navarra española, se hubiera llamado Aristegui, ¿no? Rostegui, y luego ya el Rostegui desaparece para pasar a llamarse Lancre y que no se me note mucho el pelo de la dehesa. Bueno, los Lancre habían medio ennoblecido su linaje
y habían dejado muy atrás la aldea del Pirineo, pero allí volvió Pierre de Lancre a cazar brujas, enviado por el rey de Francia, que es rey de Navarra. No se olvide esto ni un segundo, Enrique IV es rey de Navarra y jamás dejó de llamarse rey de Navarra. O sea que él ponía Navarra siempre. Y Lancre, que construye un texto que fue un bestseller, ha sido fundamentalmente el que le dio visibilidad al asunto de Zugarramurdi, el que contó el asunto de Zugarramurdi, y si ustedes ven la portada ya verán que directamente hay una alusión. Está disponible, para que lo quiera buscar, en la Biblioteca Nacional de Francia, como todos estos textos que yo voy a mentar ahora. Todos están ahí maravillosamente disponibles y digitalizados, y se pueden consultar a la perfección con una calidad de imagen asombrosa. Lancre no es un personaje extraño, porque la jurisprudencia francesa, y no vamos a ir a la inglesa ni a las otras, es decir, el cambio que se produce en la Europa occidental afecta a la religión, pero afecta a la ley, afecta a todos los cuerpos legales, tanto religiosos como no religiosos. En el caso de Francia, la mayor parte de la jurisprudencia viene de los jueces de los tribunales civiles, no es inquisitorial, es decir, no es eclesiástica. Lancre, que publica este texto que digo es fundamental, que tuvo un éxito enorme debido a que tiene imágenes espectaculares, se basa fundamentalmente, o sea, los textos legales franceses relativos a la brujería tienen tres autores fundamentales. El primero es Nicolas Rémy, con un libro en latín, De Monolatre y Alibritres, que se publica en 1595. Narra su experiencia de primera mano como perseguidor de brujas durante 15 años, desde 1576 a 1591, en el que manda matar, o sea, condena a muerte a 900 personas. Este texto, que fue muy famoso, fue el que sustituyó al Malleus Maleficarum cuando fue traducido a distintas lenguas y se consideró que era un manual mucho más completo, con incorporaciones de otro gran autor francés, Henri Boguet, y su obra Discours exécrables des sorciers de 1602, donde encontrarán ustedes una exposición detalladísima de las jurisprudencias sobre las señales del demonio y todo lo que podíamos llamar los trabajos periciales o médicos en relación con cómo las señales del demonio se constituyen en prueba judicial y cómo hay que buscar esas señales del demonio, bien en el interior de los ojos, las orejas, las partes pudendas, etcétera, etcétera. Hay toda una literatura sobre esto, ¿no? Y todas esas corrientes, pero esto viene de antes, viene de Jean Baudin, por ejemplo, de Monolatre des Sorciers, viene de Pierre Grégoire, Syntaxes Artes Mirabilis y Praeludia Optimis Jurisconsulti Probique Magistratis, que es el compendio de leyes civiles y eclesiásticas más grande que se había hecho hasta 1577. Pierre Grégoire era también un juez y es el que dirige la gran persecución del Languedoc en el 77, el texto que se publica es en el 82, y condena a muerte a 400 brujos y brujas en el territorio. Todo esto confluye en nuestro Pierre de Lancre, que es el juez que, a partir de su presencia en 1609, provoca la migración hacia la zona de la Navarra española de gentes que se consideraban en peligro y, a partir de ese momento, concretamente de un hecho que sucede en Zugarramurdi en la Navidad de ese año, una muchacha venida del otro lado de la raya empieza a acusar de brujería a otra serie de mujeres y mozas del pueblo, y a partir de ahí, si ustedes tienen la curiosidad de ver cómo funcionan los estallidos, porque no se pueden hablar de otra forma, los estallidos de brujería en los distintos sitios, desde Zugarramurdi a Ceberio, a Sailem, a donde quiera que vayan, verán que tiene siempre una configuración que es muy semejante, que es personas muy jóvenes o niños, acusaciones vecinales en cadena, y el problema de que en esas acusaciones vecinales en cadenas afloran todas las enemistades de familias, de vecinos, etcétera, etcétera, de tal forma que hay un momento en que resulta verdaderamente casi imposible cortar el hilo de las delaciones, y es la razón por la cual, por ejemplo, la Inquisición en un momento determinado decidió que el silencio,
O sea, el obligar a la gente a no hablar. No se puede hablar de brujería. Era la mejor política que se podía aplicar, ¿no? Y cuando la Inquisición dejó de juzgar a la gente, es decir, cuando el edicto de silencio era realmente la única medicina que se aplicaba, lo que empezó a ocurrir es que las denuncias fueron a parar a los tribunales civiles, y entonces nos encontramos, por ejemplo, que en 1616 la epidemia de brujería que rebrota en Vizcaya va toda ella, en primer lugar, a los jueces civiles, porque la Inquisición ya no hace nada, ¿vale? Y el Consejo de Castilla termina dando, después de un enorme conflicto de competencias, termina dando al corregidor del territorio capacidad para juzgar estas causas por brujería, que hasta aquel momento el único organismo competente para juzgarlas era la Inquisición. Y se produce ahí durante varios años un conflicto de competencias en el que se destacó, porque era un abogado extraordinario, Alonso de Salazar, en el que finalmente termina la Inquisición ganando los pleitos ante el Consejo de Castilla como único órgano competente. Y esto fundamentalmente se debió al hecho de que hubo en Pancorbo, en 1621, un gran juicio olvidado, porque los tribunales civiles nada despierta tanto morbo como la Inquisición, donde se condenó a muerte a 9 personas, y varios inquisidores intervinieron después de esto en la Suprema, incluido Alonso de Salazar, para culpar a la Inquisición por haber permitido la usurpación de funciones en lo que era un territorio que era de su exclusiva competencia. Ya sabemos que después de Zugarramurdi no volvió a haber condenas por brujería, y el otro apasionante asunto que a mí me ha parecido increíble es el debate que tiene lugar en el seno de la Inquisición en la última etapa, cuando ya el asunto de Zugarramurdi, después del auto de fe, explosiona en toda la montaña y se produce una avalancha de denuncias, que ya es aquello inabarcable. Tiene lugar el último debate en el que se fija cuál va a ser la doctrina. El debate para mí es apasionante sobre cuál es el valor de las testificaciones y las pruebas. Es decir, porque un asunto fundamental es el arte jurídico con que Alonso de Salazar, no solo él, pero sobre todo él, consigue demostrar que las testificaciones orales no pueden ser válidas a la hora de juzgar un delito de brujería. Esto desde el punto de vista del derecho es maravilloso, porque imagínense ustedes lo que significa, desde el punto de vista jurídico, negar las testificaciones coincidentes de varias personas al mismo tiempo, y en qué condiciones pueden admitirse esas testificaciones y cuándo no pueden admitirse. Bueno, es un debate jurídico de primer nivel, ¿no? El asunto de las señales no fue nunca considerado por la Inquisición española, ni tribunales civiles ni tribunales eclesiásticos. Es decir, no hubo nunca médicos expertos en la búsqueda de las señales del demonio, ni en las orejas, ni en los ojos, ni en ningún sitio, ¿no? Pues no sé, querida, creo que... Queda demostrada la modernidad, de alguna manera la modernidad española, y que al fin y al cabo, don Jaime, la brujería se enganchó entonces a la campaña de la leyenda negra. Seguimos arrastrando, y la brujería entra dentro de ese río sucio de la leyenda negra. Yo creo que realmente la brujería en torno al concepto de leyenda negra no es específicamente un tema importante. Quiero decir que el discurso de la leyenda negra no ha incidido en la circularidad de la brujería. No obstante, creo que lo más importante del fenómeno que estamos comentando de los textos de Zugarramurdi es comprender el discurso de la racionalidad empírica, que permitió abordar el problema con unas condiciones absolutamente novedosas y modernas. Tengo aquí exactamente las 3 ideas importantes que Alonso Salazar Frías expresó para dar su opinión y decir que estábamos ante un fraude que las brujas es un fraude de racionalidad. Lo primero que dice es que el universo brujeril es un universo irracional. Volar, escribe Salazar, a cada paso una persona por el aire. Andar 100 leguas en una hora. Salir una mujer por donde no cabe una mosca. Hacerse invisible a los presentes.
no mojarse en el río ni en el mar, estar a un tiempo en la cama y en el aquelarre, que cada bruja vuelva a la figura que se le antoja, alguna vez en cuerpo o en mosca, es superior a cualquier discurso de la razón. La responsabilidad en el fenómeno la tuvieron las autoridades, algunas autoridades civiles y eclesiásticas y en menor medida la Inquisición. Dice Salazar: no he hallado certidumbre ni aun indicios de los que colegir algún acto de brujería que real y corporalmente haya pasado en cuanto a las ideas y venidas de aquelarres, ni tampoco de la existencia de los daños ni los demás efectos que refiere. Saco de las averiguaciones que no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar de ello. Y ahí la estrategia del silencio. Tenemos que dejar de escribir y ventilar estas cosas. Y finalmente, sin dudarlo, y este es el fenómeno singular de Salazar, es que responsabiliza directamente al propio Tribunal de Logroño de ser la causa de la cacería de brujas en el País Vasco Navarro en torno a 1609-1710. Cometimos, dice Salazar, cometimos culpa en el tribunal al no reconocer la ambigüedad y perplejidad en la materia. Cometimos defectos en la fidelidad y recto proceder, reduciéndonos nosotros mismos a escribir solo para llevar mayor consonancia de hacerlos culpados a los reos y delincuentes. Tanto que por esto dejamos de escribir muchas revocaciones. Este texto es absolutamente revolucionario y trascendental en la historia de la brujería española, pero también fundamentalmente en el contexto de la brujería europea, porque por primera vez plantea el problema desde unos criterios de racionalidad, cuando en este mismo momento Jean Bodin, en Francia, con su libro Daemonium, está afirmando la verosimilitud del pacto satánico, el aquelarre, la adoración a Satán, en fin, la misa negra, etcétera, etcétera. Y eso precisamente un sujeto como Jean Bodin, que es considerado como el padre de la tolerancia política en Europa, cuando él formó el equilibrio en Francia de una monarquía y dos religiones. Sin embargo, a la hora de hacer la reflexión sobre el tema de la brujería, ya pueden pertenecer al pasado, mientras que Salazar y los juristas, muchos de ellos, algunos en el Tribunal de la Inquisición y de la Suprema, por supuesto, y otros en las universidades, habían iniciado teniendo la sospecha y a partir de ahora afirman con rotundidad la falsedad de la bruja, ante la cual hace falta solo y exclusivamente el silencio, que decía la profesora. Doña Elvira. Sí, y precisamente en esa dicotomía entre el pasado y el presente, ¿no? La modernidad de Bodin para una visión política y la antigüedad, la mirada medieval para el tratamiento de este tema. Y precisamente eso quería preguntarle a doña Elvira, porque el concepto de bruja, si nos salimos de la bibliografía, resistió en el tiempo. De hecho, en Europa los primeros tratados psiquiátricos, ¿no?, surgen a raíz de toda esta cacería. ¿Qué consecuencias históricas, ¿no?, ha tenido esta caza de brujas para la figura de la mujer? A ver, la mirada medieval es la moderna. Lo moderno es lo olvidado. ¿Vale? La mirada medieval es la del canon episcopi, que varía a finales de la Edad Media. Es que esto nos cuesta encajarlo en la cabeza, porque tenemos absolutamente asumido que lo de la persecución de brujas es medieval. No, la persecución de brujas se inicia cuando se está acabando la Edad Media. La Edad Media es la época en la que no se persigue a las brujas. Es un fenómeno típico de la modernidad, esta persecución, ¿no? Pues yo realmente no... Cuando he mirado las listas de brujos y brujas, te das cuenta que siempre hay hombres. Es decir, y siempre hay muchos hombres también. O sea, que hay una especie de paridad, pero no sé por qué nos hemos obcecado en el tema de las brujas y se utiliza el femenino, pero realmente, si uno mira los condenados por Lancre o mira los condenados por... Hay hombres, hay muchos hombres también. Es decir, esto no hay nada
Pero yo voy a los argumentos de racionalidad porque es que son muy geniales. Por ejemplo, Pedro de Valencia, que escribe un discurso sobre los cuentos de las brujas, y lo escribe a instancias del gran inquisidor Bernardo de Sandoval, que es el momento crítico en el que la Inquisición va a cambiar de criterio. Y va a cambiar de criterio frente a toda la Europa occidental, tribunales civiles y tribunales eclesiásticos. Así que el hombre que afronta el riesgo de esto, nos encanta Alonso de Salazar, pero el que se lo juega todo es el gran inquisidor, que es Bernardo de Sandoval. Y claro, se quiere cubrir un pelo las espaldas, y una de las formas de cubrirse las espaldas es recurrir a Pedro de Valencia, que era uno de los hombres más prestigiosos del reino, y escribe un libro, o escribe un discurso que se llama, pues así, Discurso de los Cuentos de las Brujas, en donde va a la... bueno, hay que reírse. Dice cosas tan graciosas, ¿y por qué son pobres? ¿Por qué son pobres? Si se pueden meter por los agujeros, o sea, por los de las llaves, ¿no? Por el agujero de la llave, ¿no? ¿Por qué no aprovechan para robar o para lo que sea? Si siempre son pobres, o sea... Y si pueden volar, ¿por qué no vuelan ahora? ¿Por qué nunca vuelan ahora? O sea, siempre pueden volar en otra coyuntura, en otra circunstancia, ¿no? Y ahora, ¿por qué no vuela usted? Si usted dice que vuela, pues sale, vuele, ¿no? Tiene mucho sentido. Tiene una mala hostia impresionante, Pedro de Valencia, que me cae fenomenal por eso. Y luego, claro, hay otras, a lo largo de todo lo que fue el enorme asunto de Zugarramurdi, y luego todo el viaje de Alonso de Salazar, administrando aquel edicto de gracia, que es que Alonso de Salazar vuelve con 12.000 folios de instrucción, que se dice pronto, 8 meses, visitando pueblo a pueblo, aldea a aldea, caso por caso, y le pasó de todo, claro. Y entonces, en las que le pasó de todo, pues el proceso tiene, por ejemplo, hay una historia graciosísima que es la de la búsqueda. O sea, Alonso de Salazar está todo el rato con el tema este de los hechos positivos. Hechos positivos, es decir, no nos vamos a creer lo que nos dicen, no se puede, la testificación, aunque sea coincidente, hay que dudar de ella, y entonces vamos a intentar verificar los hechos por la presencia de objetos, o sea, de cosas que sean tangibles, ¿no? Y un hecho positivo, por ejemplo, eran los sapos. Las brujas de Zugarramurdi le tenían una afición enorme a los sapos, y entonces todas declaran que tenían unas piaras de sapos estupendas. Los sapos tenían que estar en el aquelarre, los niños se dedicaban a administrar los rebaños de sapos, y los del sapos, y unos sapos, bueno, y luego ya decorados, ¿no? Porque los sapos ya se vestían con jubón, iban muy adornados y servían de intermediario entre la bruja y el demonio, etcétera, etcétera. Total, los inquisidores de Logroño, Alonso Salazar, Valle Alvarado, se tiran meses buscando los sapos, y entonces venga a buscar sapos, y venga registros, y entonces hay un momento en que Salazar dice, sí, será, a ver si es que no hay sapos. Y entonces, cuando hay una declaración de María de Zozaya, en la que ella declara que tiene los sapos detrás de un arcón y tal, y allá que van a buscar los sapos otra vez, pues tampoco hay sapos, ¿no? Y el otro asunto, pues claro, más hechos positivos, o sea, cosas concretas, los polvos, ungüentos y cosas fabricadas, ¿no? Pues a buscarlas, también meses buscando cualquier clase de sustancia en registros por pueblos, aldeas, etcétera, etcétera, tampoco aparece nunca nada. Y un día por fin aparece algo. Y bueno, pues imagínense ustedes, ¿no? Ese tribunal de Logroño allí todo emocionado con una pomada, pero la gracia mayor es cuando dice, bueno, se convocan sabios químicos y tal para que analicen aquella sustancia, y dice uno, es pomada borriquera. O sea, lo que se le juntaba a las caballerías cuando se hacían mataduras, que todos los que son de campo y pueblo saben que los animales de carga se dañan mucho la piel con facilidad, ¿no? Y hay unas pomadas que se les juntaban y tal. No hubo forma jamás de encontrar, pero ni un sapo, ni una pomada, ni un ungüento, ni un nada, de nada, de nada. Y a todo esto, claro, se lo toma Guasa Pedro de Valencia, pero Alonso de Salazar lleva esa reflexión hasta el extremo. Es decir, si ustedes ponen en duda las testificaciones, la imposibilidad absoluta de encontrar objetos materiales, ¿no será que todo esto es una suerte de histeria colectiva, que la única forma de actuar frente a ella pues es el silencio, ¿no?
administración de edicto de gracia y silencio. Pero eso naturalmente para que se produjera y en una fecha tan temprana, porque estamos, fíjense ustedes que están publicando los franceses textos de 7 en 7 en 1600 y pico, ¿no? Como he citado. Y en 1612 se va a producir el gran giro en la legislación eclesiástica, es decir, la legislación inquisitorial. Pero luego los tribunales civiles seguirán intentando que el delito de brujería sea considerado como tal delito, es decir, como una verdad. Y claro, lo que esto explica es que la gente cree en la brujería. Es que no nos planteamos por qué se produce esto. Pues esto se produce porque el 99% de la gente está convencida, cultos y no cultos, de que esto es verdad. Y que quien no creía en esto, pues era una raya en el agua. O sea, era una especie de persona que negaba la evidencia. Valle Alvarado lo dice en algún momento, dice, pero vamos a ver, ¿cómo dice este hombre, Alonso Salazar, que esto no es verdad? ¿Se ha vuelto loco todo el mundo? O sea, todo el mundo le ha dado por venir a Logroño, por declarar que su vecina hace esto, y la de enfrente dice que es verdad que ella lo ha visto, y la otra viene y dice que es verdad que yo lo he hecho. Y entonces todos, por docenas, se echan a los caminos y vienen aquí a denunciar. ¿Está todo el mundo loco o qué? Claro, hay que entender a Valle Alvarado. Es decir, ¿cómo explica él? ¿Cómo explica uno? Que todo el mundo dice que ve las mismas cosas y todo el mundo cree las mismas cosas y testifica. Es que esto es importante, es que testifican que lo que declara Perengano es cierto porque él lo ha visto y estaba allí. Y lo que testifican es que ha matado a un ciudadano, lo ha pulverizado y lo ha convertido en una especie de papilla, o ha matado a 3 niños, no sabían ustedes. Es que hay declaraciones, hay testificaciones. En el caso de Zugarramurdi, que ponen los pelos de punta. Que ponen los pelos de punta. Claro, lo que Alvarado, que es, digamos, el gran antagonista de Alonso de Salazar, le dice a Salazar y a Bernardo de Sandoval y a los que están por el escepticismo, pues, ¿ustedes qué justificación pueden darle al hecho de que todo el mundo se volvió loco en la comarca? Todo el mundo. Y cuesta trabajo contestar a eso, ¿no? Cuando todo el mundo crea que hay puntillas en algo. Razón y superstición. Profesor, ¿qué tendría que decir para ir terminando, para ir concluyendo esta mesa? Bueno, yo creo que Elvira ha expresado prácticamente ya el contenido de la pregunta. Yo creo que Salazar representa muchas cosas en la historia, no solamente de la brujería, sino en la historia del pensamiento cultural español. Creo que Salazar actúa como trabaja como un antropólogo y además haciendo antropología comparada en la práctica. Yo me he leído los papeles de Salazar, porque, bueno, en el Archivo Histórico Nacional ustedes pueden leerlos detenidamente. Y la estrategia de Salazar es muy empírica, consiste en comparar testificaciones recibidas. Una persona dice, usted fue tal día a la Canary. ¿Con quién fue usted acompañado? Pues con fulanito y menganito. Llaman a los dos, al menganito y al fulanito, y les hacen la misma pregunta. ¿Cuándo? Pues es que fui con este y con aquel, pero no estaba el primero. Y entonces empieza a hacer una red complicada de testificaciones que le lleva prácticamente 3 años de su vida, aunque luego hizo trabajos posteriores. Por lo tanto, estamos ante una percepción única y exclusiva del fenómeno secular de la brujería. Es decir, lo que hace es romper con el pacto satánico. A partir de entonces, yo no soy un experto en brujería, pero a partir de entonces creo que en España, aun cuando había mucha irracionalidad en las manifestaciones, porque había una cultura popular en ese sentido, sin embargo, la figura de Salazar es singular por tales motivos. Muchas gracias. Muchas gracias, pues damos la voz al público. El público está realmente, expectante de muchísimas de las preguntas, muchas cosas sobre el tema aspectos que diciendo que por qué siendo tan limitada esto que se está contando, esto de la quema de brujas por parte de la Inquisición española. Sin embargo, hay tanta literatura, tanto cine, tantos documentales hechos por productoras nacionales incluso. O sea, ¿cómo es que se ha alimentado tanto la leyenda negra con algo que, sin embargo, se
está demostrando aquí que no es cierto. Pues por Pierre Delangle. Tengo aquí la portada del libro, si la ves, te das cuenta que Pierre Delangle ya desde la portada del libro anuncia el relato de una persona. Es curioso porque él no cuenta la suya, es decir, Delangle que hace un resumen de la jurisprudencia anterior, que hace un resumen de la brujería desde la Biblia, los tiempos de Apuleyo, es decir, Luciano, no cuenta sus actividades, sus propias actividades como juez perseguidor de brujas en la zona de la Navarra francesa. En cambio se entretiene en reproducir un texto llamado el panfleto de Montgaston, que fue realmente uno de los culpables de la explosión de brujería que se produjo en la zona de Navarra. El primer gran error fue el auto de fe, porque el auto de fe, la costumbre era leer uno por uno todos los procesos, con lo cual, claro, imagínense ustedes lo que fue la lectura, por ejemplo, de las relaciones sexuales de María de Zozaya con el demonio, que no les voy a contar, pero contadas por ella con todo el lujo de detalles, pelos y señales, con posturas y de tamaños. O sea, imagínense lo que fue leer esto en la plaza de Logroño ante miles de personas, o las declaraciones de Ignacia de Barrenechea, etc. O sea, que fue un curso acelerado de brujería, ¿vale? Fue un curso acelerado de brujería. A eso hubo que unir el panfleto de Montgaston, que fue el siguiente. Y sobre todo eso, Lange construye un relato de un texto que será un bestseller en Francia, ediciones en el 12, el 14, el 18, etcétera, etcétera, traducción al inglés, traducción al francés, de tal manera que el asunto de Zugarramurdi, de nuevo, o sea, es un clásico, ¿no? Hay quien mea en lana, ¿no? Hay quien no suena y pues ya está. Una vez hubo un auto y se persiguió a las brujas y ya eso tapó todo lo demás. Es decir, ¿alguien ha oído hablar de las persecuciones del Jura, que yo aquí, las persecuciones del Languedoc en el 77 y tal? No tienen literatura, aunque tienen texto. En cambio la de Lange, pues tiene por delante la palabra Inquisición y a partir de ahí ya el morbo estaba garantizado. Está claro que incluso ya se contesta solo a la pregunta de que si alguien aquí fuera juzgado por brujería, ¿qué tribunal se preferiría? ¿Uno protestante o uno católico? No sé, 60.000 muertos, 300. Vale, pues está. Por otro lado, temas de a lo mejor lo que es los aspectos que hablamos, la lucha de la superstición, que se ha estado comentando, y hay quien, para mí que ha leído, que cita que y pregunta si hay una Inquisición ilustrada, porque cita el caso de la embriología sagrada publicada por el inquisidor de Sicilia, Francesco Cangiamila, italiano, en 1740, que es considerado el primer tratado de obstetricia escrito para salvar la vida de los no nacidos, o sea, que lo que recomendaban era hacer la cesárea para salvar al niño una post-mortem, una vez que era sacar del vientre de la madre muerta, y aunque Carlos III, siendo rey de Nápoles, aprobó una pragmática para el cumplimiento de estas medidas, me imagino que aquí sería a lo mejor visto de alguna medida como una especie de brujería o la lucha con la superstición. Pues no tengo ni idea, perdón. Pues me ha tocado media hora de pregunta leerla, o sea, vamos, me ha costado leerla, no. Pero podemos pasar a otra pregunta, a mí es lo más interesante, todo lo que le haya hecho lo hablamos luego en privado. Entonces, ¿de qué puede servir al español de tomar conciencia de que España, casi en España casi no se quemó brujas y que más bien fue Salazar, precisamente quien lo frenó? Porque aquí no es más que secreta, que aquí está lleno de nietas de las brujas que no pudieron quemar y resulta que aquí no se quemó nadie. O sea, hay más nietas que abuelas, es una cosa rara, no lo sé. A eso sí puedo contestar un poco. Bueno, la mayor parte de los antropólogos europeos que trabajan sobre brujería que yo conozco están absolutamente extrañados del problema del caso español y del caso de Zugarramurdi. Yo he tenido la fortuna de trabajar con uno de ellos, Gustav Henningsen, que es el experto más singular del fenómeno de Zugarramurdi.
y el que trabajó en primer lugar los papeles de Salazar, el primero que trabajó los papeles de Salazar. Y él ha sido el que ha puesto de relieve la singularidad hispánica, el fenómeno singular de Zugarramurdi en el contexto de la witchcraft, de la caza de brujas europea. Y pone de manifiesto por qué es lo que determina que haya individuos de esta naturaleza en el siglo XVI y XVII español. Pues simplemente porque estamos ante las mejores universidades europeas. El racionalismo empírico de la Escuela de Salamanca es único en toda Europa. Y esto determina, Salamanca y Alcalá y algunas otras, determina una nueva visión que combina, que siendo juristas, la mayor parte de ellos también lo combinan con la teología. Pero fundamentalmente trabajan desde el campo de lo empírico y lo deductivo. En el momento que ya muy pronto, en el siglo XVII, comienza la revolución científica. Y en ese caso, que podemos decir que el fenómeno singular es a mi modo de ver, el hecho diferencial es la singularidad metodológica del pensamiento racionalista universitario del siglo XVI. Por otro lado, sin embargo, se sigue pensando, o al menos aquí preguntan los asistentes, que las mujeres siempre fueron las guardianes de la cultura en todas las sociedades. Pudo ser la persecución y exterminio de brujas daños colaterales, ¿no?, en comillas, por la lucha cultural y social entre príncipes, entre los reyes, el papado, aunque es verdad que ya doña Elvira ha apuntado una cosa muy clara. Aquí había perspectiva de género y no se ha dicho, porque aquí había brujos, brujas y niños. De hecho, los procesos para la persecución que se hace en Francia o en Suiza a niños es tremenda. Y sin embargo parece que ahí no se ha pasado de lado. Bueno, yo es que creo que la perspectiva feminista no sirve para intentar explicar esto, desde ningún punto de vista. Es decir, uno puede ir a los fenómenos psicosociales, las histerias colectivas, cosas tan extrañas como los falsos recuerdos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay muchísimos casos de niños, ¿no? Las denuncias de niños, pero por docenas. Padres y madres, o sea, hay un momento en la montaña navarra, pero también al otro lado del Pirineo, en el que las familias se van a las iglesias por la noche porque están convencidas de que sus hijos son llevados a la aquelarre, que esta es otra, la doctrina del cuerpo fantástico, que también le dio a Salazar su poquito de trabajo. Porque, bueno, entonces, ¿quién estaba en la cama? Si usted estaba en el aquelarre, pues estaba una especie de ídolo, o sea, una especie de figura que representaba a la bruja o brujo, que lo dejaba colocado en su casa, cama, silla o sitio, para que los demás no sospecharan nada, mientras que el verdadero estaba en el acto satánico, ¿no? Claro, ¿y ahora qué hacemos? Como decía Alonso de Salazar, es decir, en el momento en que admitamos la doctrina del cuerpo fantástico, estamos muertos, se acabó el derecho, aquí ya no se puede seguir haciendo nada. Pero claro, ¿qué hacemos con los niños? Porque los niños por la mañana despertaban y aseguraban que habían estado en el aquelarre, que habían adorado al demonio y que habían hecho no sé cuántas mil barbaridades, ¿no? Claro, histeria absoluta por parte de padres y madres que no saben cómo defender a sus hijos de esa situación, ni yéndose a las iglesias. ¿A dónde vas? A denunciar al primer juez, al primer sitio, al primer, quien sea, un inquisidor, un juez civil, lo que sea. Es decir, quiero que defender a mis hijos, ¿no? Y entonces se entra en una situación de caos colectivo y esos niños cuando dicen que han hecho esas cosas, ¿cómo lo saben? Pues probablemente porque han soñado con ellas, porque han oído relatos, porque se habla a su alrededor y entonces ellos reproducen todas esas historias y hay un momento en que realmente es tan espeso el aire que es absolutamente admirable que alguien sea capaz, como hizo Laguna, por ejemplo, el médico, tal, o sea, de vez en cuando en esa espesura hay un individuo, pero era una raya en el agua, es decir, no todo el mundo fue creyente a pies juntillas, ¿no? Lo chocante aquí pues es que la Inquisición española, Bernardo de Sandoval, el gran inquisidor, etcétera, entran
en esa carril positivista, ¿no? Absolutamente de escepticismo, y terminan generando una legislación que es distinta del resto, ¿no? Pero eso es una cosa muy rara, y no dejen ustedes de pensar que el hecho de que el 90% de las personas crean algo, pues hace que el que no lo cree, a ver cómo lo dice y cómo lo dice, y en qué peligro se pone y se coloca, ¿no? O sea, que la cosa no era en absoluto tan sencilla como esto, es que todo el mundo lo creía. Usted tiene un hombre como Agripa, por ejemplo, que era uno de los científicos de su tiempo, bueno, pues un tipo que estuvo con Carlos V, que le pagó un pastizal por el tema de la dinamita, en fin, es uno de los grandes autores de ocultismo, brujería, etc. O sea, no estamos hablando de algo que creían 7, ¿vale? Estamos hablando de las grandes cabezas de la cultura europea, ¿vamos? Están convencidas de que se puede convertir un chumbo en oro, ¿entiendan? Entonces, esto realmente no... Claro, ha pasado el tiempo, hemos separado el grano de la paja, nos hemos quedado con solamente la trayectoria científica de un Giordano Bruno y de un Leonardo da Vinci y hasta de un Newton, y hemos dejado atrás todo lo que estos autores produjeron y que no puede de ninguna manera colocarse en el terreno de la ciencia, sino más bien en el terreno del ocultismo, lo hermético, la superstición, etc. Es que el pensamiento científico ha sido muy trabajoso de sobrevivir, ¿no? Ciertamente, bueno, estamos fatal de tiempo, lo siguiente. Pero bueno, en cualquier caso lo que hay siempre es el tema de cuánto daño ha hecho la leyenda negra a nuestra historia, a los otros aspectos de esa imagen que incluso lo está tomando en otros campos, como el indigenismo y afectando un poco a la hispanidad. Pero hay una pregunta que en el fondo, y además con el asunto de los problemas de las posesiones diabólicas, esa mezcla, pero que yo creo que es muy interesante para poder terminar. Que por qué mientras en España se racionaliza y se ve la inutilidad de juzgar la brujería, en Europa existe esa obsesión y ese intento jurídico de demostrar la verosimilitud de la brujería. Tiene tal vez que ver con la diferencia moral entre lo católico y lo protestante, pese a todo lo que se imagina. Ya sabemos que nos equivocamos de Dios en Trento, pero resulta que es que en Trento estaba Domingo de Soto, o sea, en Trento estaban los dominicos, y resulta que a lo mejor lo mismo, no nos seguimos tanto cuando Lutero decía las cosas que decía con relación a que había que quemar a las brujas, que eran además rompedoras de matrimonios, las muy chungas, o sea... Sí, lleva razón, es verdad. Yo no creo que haya una separación explícita entre el mundo católico y el mundo protestante en torno al fenómeno de brujas. Porque en áreas protestantes hubo persecuciones notorias. Pero eso no quiere decir que no hubiese sujetos que hicieran una crítica al fenómeno. En Ginebra, por ejemplo, Calvino en 1543 hizo una especie de auto de fe y quemó 43 brujas. Y Melanchthon, el teórico de Lutero, el gran pensador luterano, pues apadrinó auténticas cazas de brujas en Alemania. O sea que yo no creo que haya una diferencia notoria entre la aparición del fenómeno brujero en el espacio católico y el espacio protestante en general. Yo tengo una teoría sobre eso. ¿Perdón? Creo que las persecuciones fueron mucho más atenuadas allí donde no hubo guerras de religión. Conflicto abierto. Por ejemplo, Francia es un territorio católico, sin embargo hay persecuciones brutales. Creo que los conflictos de religión, o sea, la guerra abierta en el terreno religioso, provocó le echó leña al fuego aquel. Y luego hay otro factor que son las imágenes. Esa que es una explosión de genialidad, si ustedes quieren, pero esos Cranach, esos Durero, etcétera, etcétera, que fueron los grandes creadores de las imágenes que tenemos vinculadas a la brujería, en España no hubo de eso. No hubo esas hojas volanderas, no hubo esos folletos. El texto, digamos, de tipo popular, que fue más, pues el dicho el de Montgastón, pero Montgastón es letra, ¿vale? No son imágenes como esas. Entonces, la falta de estas hojas volanderas
hizo que la imaginación popular, yo creo que esos dos elementos pueden haber sido los que marcaron en un momento determinado una tendencia, al menos. Fíjate, en Italia también hay poca persecución. Pues desgraciadamente no podemos estar aquí horas, pero tenemos que ir a comer otra cosa y por la tarde además continuaremos. En cualquier caso, muchísimas gracias a la mesa. Don José Enrique Barcala de París, el concejal de Cultura, pues quiere hacer también ofrecimiento de un detalle que le ruego también a los integrantes de la primera mesa que si pueden subir un segundito también para que don José Enrique les pueda también dar este regalo por parte del Ayuntamiento, se lo agradecería.